Esta es la crónica detallada de uno de los capítulos más oscuros y prohibidos en la historia de la televisión y la política mexicana. Un relato donde el glamour de los foros de San Ángel se tiñe con la sombra de una enfermedad que en los años 90 era sinónimo de muerte y estigma. En el centro de esta tormenta se encuentra Nino Canún, un hombre que durante años fue el dueño absoluto del rating en un programa. ¿Y usted qué opina? Canún no era solo un conductor, era un fenómeno social que le daba el micrófono al pueblo. Sin embargo, su caída no fue por falta de talento, sino por poseer una información que el sistema político mexicano consideraba una amenaza a la seguridad nacional y al honor de una de sus dinastías más temidas, los Díaz Ordaz. Todo comenzó en los primeros años de la década de los 90. Sin más, ¡comenzamos! México intentaba entrar a la modernidad, pero las estructuras de poder seguían siendo las de un régimen autoritario que controlaba la información con un puño de hierro. En ese escenario, Alfredo Díaz Ordaz, el hijo menor del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, vivía una vida de excesos, lujos y una libertad que solo su apellido le podía otorgar. Alfredo, apasionado de la música y con un profundo vínculo con el mundo del espectáculo, se movía en una esfera donde las fiestas privadas y los encuentros con las grandes estrellas de la época eran lo habitual. Fue en 1991 cuando los hilos del destino se cruzaron de forma trágica. Frank Moro, un actor que en ese momento era la epítome del galán televisivo, con una carrera en ascenso y una presencia magnética, se convirtió en la figura central de un escándalo que nunca debía salir a la luz. Moro ya portaba el virus del VIH, una condición que en aquel entonces se manejaba con un secreto absoluto debido al terror social y a la discriminación que generaba. Según las investigaciones que Canún comenzó a recopilar de fuentes extremadamente cercanas a la familia, hubo un encuentro entre el actor y Alfredo Díaz que cambiaría la historia de la televisión para siempre. El contagio fue inevitable. Mientras Alfredo empezaba a mostrar los primeros signos de una salud deteriorada, el aparato del Estado comenzó a tejer una red de protección. No se podía permitir que el hijo de un hombre que ordenó la represión de 1968 fuera asociado con una enfermedad que la sociedad de la época, vinculada con la decadencia moral, pudiera estar inoculada en ellos. Pero Nino Canún, siempre atento a los susurros de los pasillos y con una red de informantes que llegaba hasta las clínicas más exclusivas, empezó a unir los puntos. Canún no solo recibió rumores, recibió datos precisos. Sabía que Alfredo estaba recibiendo tratamientos experimentales y que su estado físico se estaba desmoronando día tras día. En la redacción de su programa, el ambiente era de una tensión eléctrica. Sus productores le advertían: Nino, con los Díaz Ordaz no considerabas ninguna consideración, valga la expresión, y con ellos no se juega. Pero la absorbía el hecho de poder publicar una noticia que podía revelar una realidad, la soberbia que da el éxito y un compromiso inquebrantable con lo que él consideraba la verdad, lo llevaron a dar pasos peligrosos. En sus emisiones empezó a lanzar preguntas al aire
que eran como dardos dirigidos directamente al corazón de Los Pinos. La situación llegó a un punto de quiebre en 1993. Alfredo Díaz Ordaz falleció y la versión oficial fue un mosaico de contradicciones que buscaban ocultar la palabra SIDA de cualquier acta de defunción o nota de prensa. Fue en ese momento cuando Nino Canún, desafiando todas las advertencias, decidió que el público tenía derecho a saber. Una intervención que quedó grabada en la memoria de los ejecutivos de Televisa. Canún vinculó directamente la muerte del hijo del expresidente con el contagio proveniente de Frank Moro. La reacción de la empresa fue fulminante. Emilio Azcárraga Milmo, el Tigre, un hombre que no aceptaba desafíos a su autoridad ni problemas con el gobierno, dio la orden de desaparecer a Nino Canún de la pantalla. No hubo una junta, no hubo oportunidad de defensa. A Nino lo escoltaron fuera de las instalaciones como si fuera un criminal. Su programa fue cancelado de inmediato y se impuso un veto que se extendió por todas las repetidoras y medios aliados. De la noche a la mañana, el hombre más influyente de la televisión mexicana literalmente era un villano, un paria. Pero el destino y el despido fue del menos. Lo que vino después fue un asedio psicológico y físico que duró años. Las amenazas de muerte no eran sutiles. Canún relataba años después cómo hombres vestidos de negro lo vigilaban desde autos sin placas, cómo recibía llamadas donde solo se escuchaba el sonido de una respiración pesada antes de que una voz le dijera: ya sabemos dónde están tus hijos. El mensaje era claro: lo habían dejado sin trabajo, pero si seguía hablando de los Ordaz y de la tragedia de Alfredo, lo dejarían sin vida. El sistema quería borrar el hecho de que un actor, un ícono de la televisión comercial como Frank Moro, hubiera sido el vehículo de una enfermedad mortal para el descendiente de un expresidente. Por mucho tiempo se manejó que este personaje se había casado con Thalía, que era heterosexual y que tenía una vida normal. Sin embargo, Nino Canún reveló otra información. El SIDA había penetrado en la burbuja de cristal del poder. Nino Canún fue el único que se atrevió a señalar la grieta. La historia de Alfredo Díaz Ordaz y su muerte en 1993 quedó sepultada bajo capas de censura, mientras que la carrera de Frank Moro también se desintegró en el olvido y la tragedia personal. Nino Canún pasó de los foros iluminados a vivir en las sombras de la sospecha y el miedo, convirtiéndose en el testimonio viviente de que en la era dorada de la televisión, la verdad no solo te hacía libre, sino que también te podía constar la existencia. Esta es la historia de un contagio que el poder no pudo evitar, pero que la censura intentó desaparecer y borrar de manera permanente en los anales de la historia. Muchas gracias y hasta la próxima.